Misión Reforma, el podcast. Muy bien, amigos, sean todos bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Misión Reforma Podcast. Estamos aquí, ya no como cada día lunes, pero como cada día miércoles de ahora en adelante, trayendo este espacio de reflexión, un poco de humor, se supone, pero un poco de compañerismo y ahí poder amenizar un ratito junto con ustedes. Y aquí estoy nuevamente, como ya les comentaba, junto a mi fiel compañero Guillermo. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, súper bien, gracias a Dios, súper bien. Aquí actuando en este momento de felicidad, alegría exultante y ánimo, pero estoy muerto de sueño. No, sí te creo, porque veo tu cara y veo una cara de sueño, así que no le Veo vamos tu a mentir cara a la y me da gente. sueño. Sí, veo tu cara y me da sueño. Oye, pero tenemos buenas noticias y está creciendo la pandilla. Mira, es chistoso porque tenemos 2 auditores y vamos a ser 3 personas hablando, o sea, como que se invirtió la cosa ahora. Pero queremos darle la bienvenida y queremos darle el pase aquí a nuestro amigo Gerson. Podríamos poner una música de fondo, ¿no? No hay presupuesto. Así que Gerson, bienvenido. Preséntate a nuestro queridísimo público. Muchas gracias, Cristóbal. Mi nombre es Gerson San Martín, soy uno de los líderes de Misión Reforma y en esta ocasión también voy a estar acá con el podcast. Así que muchas gracias por la invitación y espero poder contribuir en algo a esta discusión. Y a diferencia de Guillermo, no tengo cara de sueño, pero tranquilo, Guillermo, porque tu cara no aparece en este podcast, así que tranquilo. Menos mal que no sale en el podcast. Den gracias de que no tenemos video por ahora. Ahora, esta jugada magistral de incluir a Gerson tiene un propósito que es clave para la serie, que es precisamente el poder tener un auditor más. Entonces yo creo que ese elemento hay que contárselo a nuestros fieles auditores. Sí, mira, yo quiero dar muchas gracias a nuestros auditores porque teníamos 100 reproducciones. Claro, yo hacía 50 reproducciones obviamente en un día. Ya el resto la hacía Guillermo, hacía otras 25 y ahí ya después las demás se repartían entre gente que por casualidad llegaba al podcast. No, pero queremos agradecer a nuestra audiencia que tuvimos el... Se te añadió uno más ahora, somos 101. ¿Cómo? 101 auditores. Sí, una más, bueno, como lo siento un dálmata, bueno, sí. Ok, damos las gracias a nuestra querida audiencia. Como avión. Así vamos súper bien, ya vamos menos 50 reproducciones al tiro, restando puntos. Oye, bueno, contarles un poco de qué se va a tratar esta segunda temporada. Ya tuvimos nuestra primera temporada que fue Teología de Bolsillo. Probablemente en algún futuro no muy cercano tengamos una próxima temporada de Teología de Bolsillo. Pero ahora vamos a introducir un segundo tema, un tema que hace un tiempo ya lo habíamos conversado y teníamos ganas de poder tratar. Y esta segunda temporada lleva por nombre Contexto. Exacto. Guillermo, tú ibas a hablar, así que aprovecha de explicarle a nuestra gente de qué se trata. ¿Qué es esto de contexto? Yo iba a decir contexto al mismo tiempo que tú, pero no lo logré. No lo logramos. No tengo ese timing musical. No sé. Contexto tiene la idea de intentar observar versículos bíblicos que son comunes a la cristiandad entera, que son comunes al pueblo cristiano, que conocemos, que hemos visto en nuestra iglesia, que hemos dicho en nuestra iglesia, que hemos utilizado en cualquier momento, pero lamentablemente están mal utilizados, están mal interpretados. Como el típico donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás, que es un típico versículo cuando no llega nadie a la reunión de oración, y uno lo dice como para no sentirse tan mal, en verdad. Pero no tiene mucho ese sentido, que tiene otro sentido, y la idea es poder ver ese tipo de versículos acá en contexto. Entonces, no sé si recuerdan algún otro versículo que ustedes hayan visto en su vida eclesial que les llame la atención. Pues, mira, yo voy a hacer un desafío aquí a la gente que, si se acuerdan de alguno antes que nosotros empecemos a comentar, que lo manden por interno. De repente ahí hay cosas que uno no sabe. Oye, pero es cierto esto, hay harto versículo que se usa en la iglesia para justificar ciertas cosas de repente, o también como ciertos mantras. Ciertos mantras cristianos, mantras canutos, digámosle, que se usan como para suerte de como galleta a la fortuna, ¿o no, Gerson? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. O sea,
asumo que sí, de que malinterpretamos ciertos versículos y los utilizamos como amuletos de la suerte, sobre todo en situaciones complejas, o derechamente tomamos un versículo y sin entender nada del contexto lo aplicamos como si fuese un mantra, como ya lo habías dicho al principio. Entonces es una cuestión bien interesante que la idea es poder abordarla y ver qué es realmente lo que dice el contexto. Mira, había un basquetbolista súper famoso, si no me equivoco, era Stephen Curry en español. Stephen Curry. Eso es para el pollo. Claro. Que él se mandó, obviamente, viste que los deportistas famosos tienen como indumentaria personalizada y todo el tema. Sí, pues claro, sí. y él tenía si no me equivoco, en sus zapatillas, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, maravilloso. O sea, yo me voy a mandar a hacer una camisa, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de ese texto? O de otros, como por ejemplo Josué 1:6, que también es otro como suerte de amuleto, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. De repente estoy ahí cruzando la calle en bicicleta y está lleno de micro. Vienen pasando las micros de ambos lados. Ya, ¿me lanzo o no me lanzo? Ya, esfuérzate y sé valiente. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me lanzo. Sí, Pasa. yo usaba harto el todo lo puedo en Cristo y me fortalece cuando antes salía a trotar. Ahora ya no salgo. Se nota. Es por causa de la pandemia, no es por voluntad propia. Es por causa de las cuarentenas y todas esas cosas. Llevo como 5 años en cuarentena. Y ahí cuando ya estaba como mal y me dolía un costado y ya no podía seguir y no alcanzaba a completar la cantidad de kilómetros que me tenía presupuestado, empezaba a repetirme en la cabeza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí venía ese segundo aire y seguía y le dábamos para adelante. Mal, Como pues avión. mal. Primeros años de cristiano. Mal, pésimo. Son cosas que pasan. Pero ¿qué podemos decir, bueno, acerca antes de de eso, este y antes de otros eso. textos? Gerson, ¿usted tiene alguna historia semejante? A lo mejor en la iglesia o personal, íntima. Sí, mira, recuerdo mi época de estudiante en el liceo, cuando uno tenía que presentarse a rendir pruebas sin haber estudiado nada. Ocupaba este lema como mantra y esperando una revelación divina me presentaba con la pura perso, como se dice, a dar el... Con toda la perso. Claro, a dar la prueba o el certamen. Entonces este es uno de esos versículos mal interpretados que se ocupa para este tipo de situaciones. Muy clásico. Claro. O Dios es un Dios de imposibles. No estudié nada para la prueba, pero para el certamen, pero Dios es un Dios de imposibles. Tengo que aprobar. Bien grande. Y es imposible, pero Dios es un Dios de imposibles. O todo lo que pidieres al Padre. Claro. También. O yo, por ejemplo, me acuerdo que jugaba harto Battlefield y de repente no me tocaba un grupo muy bueno. Yo, en Cristo somos más que vencedores. Así que yo aplicaba ahí hasta incluso los videojuegos. Yo era muy bíblico Clásico, para jugar videojuegos. Sí veo. Un gay Claro, cultural. por supuesto. Muy Oye, bien. Ya dijimos algunos, bueno, y hay otros que a lo mejor vamos a mencionar un poquito más adelante, pero ¿qué podemos decir acerca, por ejemplo, de un clásico como es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13? Oye, a todo esto, no es que no creamos que el texto dice eso, en la gramática, ¿cierto? Eso es lo que dice, pero ¿qué significa? O sea, En su partiendo contexto, porque el como texto dice está en un la eso serie. mismo, el texto está en un contexto. ¿Qué podemos decir acerca de este contexto? A lo mejor para traer luz sobre cómo entender el interpretar el versículo, que es algo muy importante. Porque como lema de esta serie podríamos decir que todo texto fuera de contexto es un mero pretexto. Eso yo creo que es como verdad, pero muy antiguo. Muy Lo antiguo. vengo escuchando, toda mi vida evangélica he escuchado ese texto. Es que no es un texto. O sea, digo esa frase, perdón, esa frase. Que no es un texto bíblico. Ese versículo. Ese Corten corito, esa parte, ese por favor, corito. corten esa parte, el himno. Ay, Pero no deja de ser menos cierto. No deja de ser menos cierto. claro. Yo creo que debemos comenzar con nuestro invitado. Con nuestro invitado Me parece. Palo Blanco, Gerson, que por favor nos pueda ayudar con este texto y ahí nosotros vamos aportando. Bueno, como Palo Blanco voy a ser el primero en comentar. Este versículo o esta carta de Pablo a los Filipenses
el contexto de Pablo es el gozo, la alegría. Él está agradeciendo también a los hermanos por la ayuda. Y Pablo, en esta parte en específico, él está mostrando que él aprendió tanto a vivir en buenos momentos como en momentos adversos. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Lo que Pablo quiere decir es que por medio de Cristo, él puede vivir tanto lo adverso como aquello que es bueno. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo significa que por medio de él puedo soportar hasta las tribulaciones. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Claro. Sí, exactamente. De hecho, en esta sección, como bien dice Gerson, si bien toda la carta apunta hacia la alegría y escribe a la iglesia de Filipenses, Pablo aquí muestra un poco su propósito. Él escribe esta carta a los filipenses, que al parecer era una iglesia súper saludable, pero escribe por un tema de Lucas. O sea, no Lucas el evangelista, sino que de dinero. De dinero, porque, claro, Pablo como misionero en algún punto necesita de recursos para sustentarse. Y los filipenses le ayudaban constantemente. Pero parece que por algún momento detuvieron esa ayuda y después continuaron. Y ahora que continúan, Pablo les escribe para agradecerles y contarles un poco cómo él ha vivido en esas tribulaciones. Y cómo estos hermanos ahora son participantes de esas tribulaciones. Y en medio de eso les dice, mira, yo tuve necesidad, tuve problemas económicos, pero aún así en esos momentos estuve con el Señor, no tuve dificultades internas en mi corazón con relación a eso. Y es ahí donde Él les dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tanto en la riqueza he sabido vivir con Cristo, como en la pobreza he sabido vivir con Cristo. Y en ambas situaciones, Cristo los fortalece. Claro, y también menciona los naufragios, que esto otro, todas las penurias Totalmente. que tuvo que pasar. Y ahí es donde él dice, como concluyendo todo lo que le ha pasado en su vida, desde que llega al Evangelio, ¿cierto? Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ya como concluyendo toda una seguidilla de desgracias, podríamos decir, que tiene que vivir. Entonces no está aquí, Pablo no está en medio de un partido de fútbol diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está en medio de una prueba, no, está en medio del sufrimiento, recordando su sufrimiento y diciendo, bueno, finalmente a lo que me aferro y en quien puedo lograr todas estas cosas es en Cristo. Oye, otro texto que a mí me gusta mucho, que incluso se han hecho canciones como para ir a la batalla, así como canciones para empoderar a la iglesia, que es ese clásico, eres cabeza y no cola, que está en Deuteronomio, si no mal recuerdo, en el capítulo 28. Deuteronomio 28, vamos allá. Los que tenemos Biblias de papel nos vamos a demorar un poquito menos. Deuteronomio 28. Los filisteos que tienen Biblia digital. De hecho, no era el 28. Como suele pasar en estas cosas, pero vamos a rellenar. Ah, no, sí, por el 28. Sí. 28:13. Sí. El Señor te pondrá a la cabeza y no la... Oye, sorry, yo no estoy leyendo la santificada Reina Valera 1960. Estoy leyendo la Nueva Biblia, las Américas. Dice, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Este sí que es un mantra de aquellos. Sí. He visto letterings, he visto canciones, he visto pan de vida y solo con esta parte del versículo, ojo, ni siquiera ponen el texto completo. Sí, solo sí. el Señor te pondrá por cabeza y no cola. Es interesante este texto porque ciertamente el texto sí está hablando de que Dios va a bendecir a su pueblo, de que su pueblo va a estar de alguna u otra forma por encima, cierto, de todo, porque finalmente son los que en el futuro van a reinar juntamente con él. Hay que entenderla también desde esa perspectiva un poco escatológica, pero se suele sacar este texto de su contexto. Y en esta parte de Deuteronomio, Dios que está hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones por el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. De hecho, este texto Dios no está diciendo que solo por ser cristiano vas a ser, o solo por ser parte de la iglesia, Él te pondrá por cabeza y no por cola. De hecho, hay una condicionante, que es si te ciñes, si guardas los mandamientos del pacto de Dios. Y eso es lo que dice el versículo: el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente.
Entonces no es como un mantra, como algo que yo tengo que repetir en medio de la dificultad o cuando me están persiguiendo en el trabajo o en la universidad porque soy cristiano o cualquier cosa, sino que está hablando más bien de del resultado, en primer lugar, de que yo ponga los mandamientos de Dios, ponga la palabra de Dios como una prioridad en mi vida. Sí. Que finalmente, como también dicen los proverbios, o sea, escucha esto y te irá bien, enderezaré tu camino, etcétera, etcétera. Que son las bendiciones de obedecer al Señor. Sí. Es heavy, o por lo menos para mí, es heavy ver cómo cuando es citado o utilizado este versículo o etcétera, etcétera, se usa con una sensación, con un sentimiento de venganza. Es como tú decías, me están haciendo mal, ya, pero calma. El Señor me va a poner por cabeza sobre estos infelices y ellos van a hacer la cola y toda la cuestión. Y como que por allá va la cosa. Estos impíos, filisteos, claro, incircuncisos, cananeos, etcétera, etcétera. Pero parece ser, creo yo, y puedo estar quizás equivocado en mi lectura, que como apunta a un elemento pactual, este texto se cumple principalmente y primordialmente en la obra de Cristo. O sea, habla de una justicia que para nosotros es inalcanzable y que por lo tanto nosotros recibiríamos, al colocarnos en esta posición de alguno de los personajes, nosotros seríamos la cola, por así decirlo. Nosotros recibiríamos las consecuencias de la desobediencia, de las cuales habla a partir del 15 en adelante, del versículo 15. Y por lo tanto, ¿quién es cabeza acá? Es Cristo, aquel que sí es justo. Aquel que no anduvo en camino claro. ¿Cómo el Salmo ayuda? En camino de pecadores, en silla de escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, claro, y así, sí, los tres elementos que de no andar, no estar en el camino de y no sentarse. Y es Cristo quien cumple eso. Entonces este elemento de esta bendición que aparece acá en todos estos versículos, que verán los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán, sobreabundar los bienes, el fruto de la bestia y el fruto de la tierra y todo lo demás. Eso se ve cumplido plenamente, creo yo, en la segunda venida de Cristo. O sea, hay cumplimientos, claro, presentes, sí, obvio, pero el cumplimiento total de todo esto, creo yo, que se ve en Cristo y en nosotros a partir de esa segunda venida de Cristo. Creo. Tendría que leerlo con mucho más cuidado. Pero claro, no, pero yo pienso también que hay un elemento obviamente escatológico, claramente. Sí, totalmente. De hecho, claramente lo dijiste adelante. Sí, sí, creo que es muy evidente eso en ese texto. Oye, no sé si tienen alguna otra opinión respecto a este texto o algún otro que quieran mencionar. Con cara de decir. Sí, mira, a ver, relacionado a este texto, he escuchado muchas veces esta frase en el contexto del Evangelio de la Prosperidad, cuando se malutiliza este versículo y la gente cree que, o espera, que siempre va a estar por cabeza sobre todas las cosas. Entonces va a obtener un buen trabajo, va a tener riqueza y Dios te va a bendecir siempre en todo momento porque, como él dijo, te va a tener por cabeza y no por cola, lo cual es contradictorio, ya que, como bien decía Guillermo, esto apunta hacia Cristo, más que a lo que nosotros tenemos ahora. ¿Cachai? Claro. Sí, totalmente. Sí, y es interesante ver ese cumplimiento de cómo Cristo finalmente llena o completa muchos textos de la Escritura que tienen su plenitud en la persona y la figura de Cristo. Y es súper importante eso, y que podamos leer la Biblia. Obviamente no todos los textos, no cada palabra del Antiguo Testamento nos lleva necesaria y absolutamente o evidentemente a Cristo, pero sí muchos textos tienen ese cumplimiento, textos del Antiguo Testamento tienen esa proyección hacia el futuro y un cumplimiento cabal en la persona de Cristo. Eso es muy relevante. Entonces, ¿qué decirle a una persona que utiliza este texto de esa forma inadecuada? Que piense un poco en la idea de nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Si nuestra esperanza estuviera en esta tierra,
en ser vindicados en esta tierra o de recibir bienes en esta tierra, entonces, si nuestra esperanza no está en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de que sientan pena por nosotros. Porque, Claro. como vimos incluso en el versículo anterior, Pablo pasando por sufrimientos, por naufragios y etcétera, etcétera, persecuciones, ese es nuestro destino también. En algún momento, por causa de la predicación del Evangelio, sufrir esas persecuciones. Sí, de todas formas. Y de hecho, creo que la mala interpretación de estos textos y la interpretación que se le da es muy de hijos de nuestra época, muy, muy humanistas, muy, ya, yo puedo, ya, yo voy a ser cabeza y no cola. Sí, está bien, porque Dios lo dice, sí, pero finalmente donde se pone la atención es en mi persona, en lo que yo puedo hacer, y no me lleva necesariamente a rendirme a Cristo. No me lleva necesariamente a depender de Dios, sino en lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo obtener, porque ahora yo soy esto. Como que automáticamente paso a ser como un tipo superhombre. Claro, porque Dios lo dijo, pero ahora como que dependo de mí, una cosa así. Pero porque Dios lo dijo, no porque... pero finalmente sigue siendo humanismo y no me lleva a Cristo, no me lleva a ir a las rodillas y esperar y pedirle a Dios que me asista, que se haga presente de alguna forma en una dificultad o en cualquier cosa que tenga que enfrentar. Ahora, con todo esto tampoco estamos diciendo que Dios no pueda ayudarme en un examen, por ejemplo, o no pueda, no sé, ayudarme en el trabajo, o obviamente Dios sí lo puede hacer y de hecho lo hace. Pero también obviamente no podemos usar cualquier texto para avalar cualquier cosa. Es muy importante leerlo en su contexto. Oye, hay otro texto, o no sé si alguno de ustedes quiere comentar antes que yo me robe el espacio para hablar de otro texto. Adelante, yo por mi parte. Ya. Estoy listo. El clásico, en Cristo somos más que vencedores. Buena. Ese sí que es clásico, po. Sí. El estado de WhatsApp. De hecho, voy a cambiar mi estado de WhatsApp al tiro. En Cristo somos más que vencedores. ¿Sí o no? Faltó Juan 3:16, está como ahí, están en la pelea. Si no fuese también. Forever 21 lo utiliza como versículo lema, entonces ganaría en Cristo somos más que vencedores. Claro. Oye, ¿qué podemos decir acerca de este texto? Yo tengo ahí mi opinión más o menos acerca del texto. Que Romano 8, yo creo que sí, Romano 8 es uno de los capítulos. Sí. El capítulo 8 es uno de los capítulos que a mí más me conmueve de Romano. Sí. Hay mucho... Bueno, Romano en general es como bien así, ¿eh? Es como bien Romano 7, Romano 8. Sí. En realidad toda la Biblia. Aquel que le gusta escribir en la Biblia, con seguridad tiene Romanos 8 todo rayado. Con seguridad todo rayado. Romanos 8 todo rayado. Entonces, sí. Romanos 8:37. Vamos a leerlo a ver qué dice. Dice... antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, claramente hay que ver el contexto, porque él dice antes en todas estas cosas, y ahí hay que preguntarse ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Y qué cosas, Cristóbal? ¿Puedes ayudarme? Mira, espérate, que antes de eso también dice ¿ya? Otra cosa Pablo por aquí que lo quiero leer, que otro mantra. Y te apuesto que este también lo hemos escuchado en el 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Oye, tremendo, tremendo como ahí tenemos dos. Ese es un clásico, sí. Igual. Lo he visto ahí como lema de conferencia. Clásico, ¿eh? Lema de conferencia. Conferencia de evangelismo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye, bueno, Guillermo me dejó ahí la pelota, me tiró la pelota. Sí, dale nomás. Mira, yo pienso, porque aquí si nos fijamos, Pablo está hablando y empieza a hablar de algunas cosas. Dice, por ejemplo, en el 31, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condena? Después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, etcétera, lo que sigue. Entonces yo pienso, a la luz del contexto próximo, gramaticalmente del texto que está ahí, que está hablando de esas cosas, que frente a esas cosas en Cristo somos más que vencedores de la tribulación, de la angustia, de la persecución,
del hambre, del peligro, de la espada, de todas esas cosas que en la vida cristiana, el mismo Pablo que ya lo dijo en Filipenses, o sea, lo dejó más que claro. El pobre pasaba porreado. Pero en todas esas cosas tenía la seguridad y la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Y creo que si uno lee del capítulo 1 al capítulo 8, se va a dar cuenta de cómo se va desplegando la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la elección. Este es un capítulo, una carta que habla mucho también acerca de la elección de Dios. Y Pablo ya lo había dicho, o sea, muestra cómo Dios sigue, por así decirlo, una cadena de oro que se le dice. De los que ¿a dónde está? Para no equivocarme, para no invertir. Conoció. Sí. Los que conoció. ¿Qué versículo era el 29, 28, 29. Sí. Ya acá está claro, a los que conoció, a los que predestinó, ¿cierto? A los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces va siguiendo un camino que ya está determinado y que termina en la glorificación. Entonces Pablo puede tener certeza, y nosotros, cristianos de hoy día, el siglo XXI, Chile, Latinoamérica, podemos tener certeza de que si Dios nos salvó, si Dios nos ha escogido, obviamente, pasaremos por todas estas tribulaciones, porque en Cristo somos más que vencedores y finalmente llegaremos a esa glorificación final de la que Pablo estaba hablando. Exactamente. Eso, yo creo que no tenemos nada más que decir después de eso. No sé si tú, yo ya creo que estoy satisfecho. A ver, ya no puedo decir nada. A ver, mira. Recuerdo que este versículo nos apunta nuevamente a una esperanza escatológica, en el sentido de que todo lo que podemos lograr es por medio de Cristo. O sea, miramos la vida, miramos el futuro, las tribulaciones, la muerte, como una victoria por medio de Cristo. Entonces esto es súper potente. Y nos hace recordar esta esperanza en Cristo, porque en Él sí que somos victoriosos. Claro. Claro. Sí, Oye, ya. Hay otro que nos había quedado en el tintero, ¿eh? Hay otro que se había quedado en el tintero, que también es un clásico. También es un clásico. Y este lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente es muy cierto lo que Cristo está diciendo. En Lucas 18:27 dice: lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y lo leí con voz así de Jesús. No. Oye, no voy a decir lo que estaba pensando. Me lo voy a guardar. con voz de letras rojas, ¿o no? Eso, con voz de letras rojas, sí. De hecho está con letras rojas ahí. Obvio. Sí, por supuesto. Yo creo que este versículo también es otro de los textos sacados de contexto, ¿no? Sí, totalmente. De repente ahí hay que juntar plata. Vamos, hermano, si Dios es Dios de lo imposible. Hay que juntar la plata. Siempre. Estamos en una completada, no se vende ningún completo para poder hacer el viaje misionero de la iglesia. Entonces, ya, pero chiquillos, vamos, pongámoslo. Si total, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así que, ligeramente uno para, ora y después sigue vendiendo. Me pongo en la situación de Gerson y Guillermo ahí planificando Misión Reforma. Vamos, ¿no? Si vamos con este domingo, se conectan todos los chiquillos. Vamos, si Dios es Dios de lo imposible. Y no pasa. Pero bueno. Ojalá. Este versículo se responde en el versículo anterior. Me gustan esos versículos. No estamos diciendo que Dios no sea un Dios de imposibles. O sea, no, para nada. Esto lo dice, pero... Continúa. El tema es a qué se refiere este texto en particular. Exactamente. ¿De qué está hablando este texto? Claro. Porque de todo lo que hemos dicho antes, no es nada que Dios no pueda hacer. O sea, Dios puede fortalecernos en medio de cualquier situación. En Cristo sí somos más que vencedores, etcétera, etcétera. Somos cabeza y no cola porque ahora somos parte del pueblo que reinará también futuramente, qué sé yo. O sea, también debemos ponernos en el contexto de quién es Dios. O sea, Dios creó absolutamente todo lo que existe. ¿Cómo no va a ser capaz de solucionar ciertas cosas en mi vida? ¿Cachai? Que es mucho más pequeño de crear un sol. Mucho más fácil que crear un sol. Bastante más fácil. Entonces, en ese contexto sí, obviamente creemos que Dios es un Dios de imposibles, pero, nuevamente, ¿a qué se refiere este versículo, esta frase? Y ahí viene... Claro, y yo estaba diciendo que me gustan los textos que se responden
Así ¿Con el mismo. versículo anterior o en el versículo siguiente? Típico, de repente hay textos para el tema de la predestinación. Y se responden en el versículo anterior todas las preguntas que se levantan en el versículo El anterior mismo al siguiente. Juan 3:16. Es cosa De de seguir hecho. leyendo el 17 y listo. Sí, y listo, y se Aclara solucionan todo. muchas preguntas. ¿Y qué dice? Dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Está en el contexto que Jesús está hablando, así dice el versículo 24 de Lucas 18, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y el 27 dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? De lo imposible. ¿Qué es lo imposible para los hombres que está hablando aquí? La salvación, tío. La salvación, niños. salvación, La tío salvación. Cristóbal. Repita conmigo. Escuela dominical. Qué Escuela nostalgia, dominical, sí. Qué nostalgia. Valientes de David. Así la vamos a llamar a la escuela dominical. Valientes de David. O... no sé. En fin, Ya. En fin. continuemos. La salvación, pues. Eso es lo que está hablando que es imposible para los hombres. Pero es posible para Dios. Porque la salvación le pertenece al Señor. Sí. ¿Qué Y ahí- puedes decir tú, Guillermo o ¿Yo? Gerson? No sé, Gerson primero y después yo. Yo creo que no me voy a olvidar de la idea que tengo. Pase para Gerson. Sí, mira, yo recuerdo haber escuchado este versículo en una predicación, en un funeral. Y la interpretación que se le dio fue totalmente distinta, o sea, nada que ver. Y como ustedes bien decían, este versículo se interpreta en el mismo texto. Jesús está hablando de la salvación. Entonces, ahí vemos el relato de este joven rico que intenta demostrar que es bueno o que es digno. Pero Jesús demuestra que es imposible. Jesús lo desafía a vender sus riquezas y a repartirlas. Pero como ama tanto sus riquezas, le es imposible. Y los discípulos le preguntan, pero si es imposible, ¿quién puede hacerlo? Y ahí Jesús responde, bueno, lo que es imposible para los hombres es totalmente posible, pero para Dios. Claro. Ujú. Sí, y bueno, y ahí es aquí otro texto que se responde. Tú ibas a decir algo, Sí. Guillermo, ¿no? Yo ¿O se te olvidó la idea? Que no se te no, iba a no, olvidar. no, la tengo, Ah, la ya. tengo ahí. Justo con este texto, y de hecho voy a hacer el link al tiro, lo voy a rayar aquí en mi Biblia. Perdón a aquellos que creen que son Qué herejes, pecador, rayan qué la Biblia. pecador. Pecador. Lo siento, es que tengo una Biblia para rayar y otra para santificar, La santa, para separar. la santa. La santa, sí. La que recibí cuando me gradué, iba a decir, cuando hice la primera comunión. primera comunión. No, la pública profesión de fe. Pública Ah, profesión ya. de fe. Ya, pero en fin. Volviendo al tema. Como muestra la imposibilidad de los hombres en salvarse, hay un texto de Apocalipsis, que Apocalipsis es mi libro favorito. Perdón por tener un libro favorito. Es parte de mi naturaleza pecadora. Van dos, a la tercera. Ya van a la expulsado. tercera strike, ya adiós. Sí, fuera. Ya. Que es Apocalipsis, la sección que va del capítulo 4 y 5, que cuenta un poco cómo Juan se encuentra en los cielos, ve todas estas maravillas que hay, y de repente ve un libro, un rollo sellado, completamente sellado, con 7 sellos. Y ese libro representa, o ese rollo, representa la salvación, el plan de salvación. Entonces, al estar completamente sellado, lo que quiere mostrar esa imagen es que no hay salvación para los hombres, no hay quien pueda abrir ese libro. Y de hecho, se nos informa que no hay quien pueda abrir ese libro porque está completamente sellado. Y a partir de ahí, el texto nos dice que Juan comienza a llorar desconsoladamente, a llorar así a mares. ¿Por qué? Porque no hay nadie digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. Entonces empieza a llorar, y llega un momento en que un anciano se le acerca y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Mostrando un poco esa incapacidad del hombre. Es tan incapaz que no hay absolutamente nadie sobre el cielo ni sobre la tierra que pueda abrir ese libro. Pero el león de la tribu de Judá, él sí puede desarrollar este plan de salvación. Y es ahí donde
Juan ya salta de esa tristeza, empieza a buscar por todos lados a este león de la tribu de Judá, y esta figura majestuosa del león no aparece. Pero lo que sí aparece entre medio de la multitud es un cordero como inmolado, nos dice el texto. Un cordero así medio cojeando. Y es él el que se acerca al trono, toma el libro y desata cada uno de sus sellos. Y esa imagen es súper gráfica de cómo esto que es imposible para el ser humano de alcanzar esa salvación por sus propias fuerzas es totalmente posible para Dios, porque Él es aquel que ha muerto en una cruz, siendo este cordero inmolado que fue en silencio a la cruz a morir en búsqueda de nuestra salvación. Y eso nos llena de alegría y de paz. Y eso, básicamente. Por supuesto que sí. Oye, con este sermón yo creo que ya podríamos empezar como dice nuestro querido Pastor Diego, empezar a terminar. Empezar a terminar, sí, como 20 minutos más. Claro, eso sí quiere decir que hay 20 minutos más, de hecho. Un saludo para nuestro Pastor Diego, que hace las introducciones más largas a sus sermones, pero no importa, igual lo queremos. Oye, bueno, ya tuvimos ahí algunos textos que ya pudimos analizar. Estoy seguro que hay hartos más, tipo mantras cristianos. Bueno, como se va a llamar también este episodio. Hay hartos más. Interesante sería que ahí nuestras dos auditores, o tres, ahora que se suma Gerson, pero no sé si vale, porque en realidad es que gente que no es parte del podcast pueda mandarnos sus textos que ellos creen que se han sacado de contexto, que nos pueden dejar ahí por Instagram. Nosotros los vamos a ver, les vamos a dejar el visto, pero tengan certeza de que lo vamos, al menos no, mentira. Si lo vamos a leer, lo vamos a ver y le vamos a responder un pulgar hacia arriba. Gracias por tu participación, querido auditor. Oye, no sé, ya vamos terminando esto. No sé si hay algún saludo por ahí a quien quieran enviarle. Yo tengo en mi corazón a esos que pidieron saludos la temporada pasada. Los llevo en mis recuerdos. Son queridos hermanos que no los conozco, pero escucharon el podcast y eso es suficiente. Yo quiero saludar a John Frame, que es mi teólogo favorito. No nos escucha, pero no escucha nuestro podcast. No sabe español, pero no importa. Quiero saludarlo. Mi misión, enviarle el podcast a John Frame. Mis saludos a John Frame. Eso. Porque imagino que ya está viejito y no quiero guardarme eso. Algún día a lo mejor le diré, oye, yo te mandé unos saludos por un podcast que tenía allá en la tierra pasada. Está bien. Bueno, acuérdense que si quieren su saludito pueden escribirnos también, vamos a saludar. Para nosotros es importante que interactúen, así que bacán si quieren un saludo y nosotros ahí con gusto el próximo episodio vamos a estar mandando saludos. Bueno, como siempre también hay un espacio de informaciones para que ahí ustedes chicos hagan lo suyo. Gerson, informaciones. Bueno, dejar los invitados, o sea, ya están invitados a escuchar este podcast, de hecho ya lo están escuchando, pero aprovechar de invitarlos a participar de las otras actividades. Necesito reírme. Dale nomás. Pero muy bien, nuestros auditores conocen que somos dicharacheros, ¿no? Así que muy bien. Ya están escuchando, continúen escuchando. No, pero es para el capítulo siguiente, para el episodio siguiente. Sí, pero obvio. Yo te falta visión, Guillermo, te falta visión. Sí, te falta contexto. Te falta contexto. Dale nomás, Gerson. Guillermo pensó que era solo un episodio, así que ahora se está enterando de que son más. Así que también dejamos invitado a Guillermo a participar en el próximo episodio. Informo con certeza de que son más. Con pesar en el corazón. Se acaba de desayunar que va a haber más episodios. Pobrecito. Dale nomás, Gerson, con los... Bueno, aparte de invitarlos al podcast, los invitamos también a nuestras reuniones los días domingos de Misión Reforma a las 18 horas en una serie que se llama Imperfectos, la cual está basada en la historia de los reyes de Israel. Así que está bastante interesante y vamos viendo cómo estos hombres son tan imperfectos como nosotros. Así que
los dejamos totalmente invitados. Y también a participar de nuestros devocionales o la lectura de devocionales mediante la aplicación YouVersion. Así que los dejamos invitados a que busquen información en Instagram. Está todo ahí publicado, sobre todo en la historia o en las publicaciones. Así que ahí van a encontrar todo. Están todos invitados. Links Perfecto. en la bio. Link en la bio, claramente. En el Linktree, En la bio. ahí. Ya Pinchan. dejamos atrás Linktree. Lo Ah, dejamos sí, atrás. chuta, perdón. Ahora el Pero link voy a en la cortar bio. esa parte, no se preocupen. Voy a cortar esa parte. Evolucionamos. ¿Cómo se llama ahora? Es link en la bio. No. Algo así se llama. Link bio o algo así. Ah, ya. Ya. Bien. 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 Oye, Gracias. gracias. Invitarlos a que compartan este podcast, este episodio en sus redes sociales, en su Instagram, en su Facebook, ahí en sus historias, no sé, como quieran. Denle su like, no sé. Suscríbanse ahí denle seguir en Spotify. FF. FF, Fótolo. todo, Gold, Viejo. todo lo que Sí, quieran. la cámara. Oye, se te cayó el carnet con Fotoloxia. Sí. Caída de carnet, Caída de carnet. Por cut. brígida. Pero está bien. Ya todos saben que Guillermo aquí es el hombre de edad en este grupo. Oye, yo creo que ya no hay nada más que decir. Ujú. Así que un gusto estar aquí, acompañarlos nuevamente. Como cada semana vamos a seguir haciéndolo, como ya quedó claro con Gerson. Para los que están escuchándolo, sigan escuchándolo. Y eso, si no hay nada más que decir, nos escuchamos y Hasta pronto.